Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy. Mis estimados amigos y hermanos, continuaremos en este importantísimo tema de la homosexualidad y habíamos visto ya a mérito de una definición, vimos también generalidades, vimos también posibles causas, vimos también algunas asociaciones, vimos algunas definiciones muy importantes y especialmente hemos leído en la exposición anterior el capítulo 1 de Romanos a partir del versículo 18, pudimos leer hasta el 28, terminando con el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así vemos cómo Dios delata, reconoce, señala y también condena claramente la práctica de la homosexualidad, como lo pudimos ver también en otros dos importantes versículos, como fueron Judas 7 y Primera de Corintios 6 en el versículo 9. Entonces, continuando con el punto número 5, vamos a hablar de los mitos o de pensamientos que son creencias pero sin fundamento. El primero de ellos, la gente nace homosexual. En años recientes, algunos han afirmado que la orientación homosexual se determina biológica y genéticamente de la misma manera en que se fija el color de los ojos o del cabello. Es importante que no nos engañemos por estudios que alegan que la homosexualidad es genética o innata. Absolutamente no. Si la orientación sexual es genética, entonces podemos decir que no hay escapatoria y el resto de la vida va a hacerlo igual. Pero, sin embargo, en la experiencia cristiana vemos muchas personas que por años estuvieron esclavas de la práctica que aprendieron desde niños de la homosexualidad o la adquirieron en la adolescencia y han podido ser tratada como son tratados otras situaciones de inmoralidad en heterosexuales, como puede ser también la fornicación, el adulterio, y que pueden ser tratados y espiritualmente perdonados, superados, transformados y traídos a la comunión con el Señor.
El segundo mito frecuente dice que la homosexualidad es una alternativa inofensiva, igual que la conducta heterosexual inmoral. Las personas que se involucran en la actividad homosexual pagan un precio muy triste, tanto física, emocional y espiritualmente hablando. Habíamos dicho que físicamente hay muchas complicaciones debilitantes entre hombres que practican actividades homosexuales. También se pueden contraer muchas enfermedades e infecciones venéreas. La promiscuidad, o sea, el contacto interhumano sexual con muchas personas, aumenta rápidamente la propagación de estas enfermedades, entre ellas el SIDA, que también entre ellas la hepatitis B, pequeños tumores, herpes, la gonorrea, o sea, la plenorragia, la sífilis y otras. Las mismas producen síntomas como una gripe, como una enfermedad crónica del hígado, como fuertes diarreas, calambres, úlceras y hasta la muerte. La más conocida, igualmente peligrosa de todas estas enfermedades venéreas es el SIDA. En los Estados Unidos afecta mayormente a los hombres que participan en los actos homosexuales, a los que usan drogas intravenosas y a sus compañeros sexuales. Emocionalmente, un precio emocional que se paga frecuentemente entre los homosexuales es la depresión. Las relaciones homosexuales femeninas están particularmente cargadas de un carácter extremadamente dominante y de celos. También hay consecuencias espirituales. Aunque no se puede ver tan fácilmente, la consecuencia espiritual es la más costosa. Igual que sucede con otros intentos de independizarse de Dios, la homosexualidad nos separa de la única fuente verdadera de vida, crea la ilusión de que podemos sobrevivir a nuestro decepcionante mundo por nuestra sola cuenta, sin Dios, que anhela darnos el regalo de la vida eterna. Pero una vida sin el Dios de la vida no tiene verdadero significado. Ni hay gozo, ni hay amor. En el mejor de los casos, solo se puede descubrir una fugaz y una hueca imitación. El tercer mito al que quiero hacer referencia es el pecado de Sodoma y Gomorra. No tiene que ver, dicen ellos, con la homosexualidad. Génesis 19, del versículo 1 al 8, registra una historia que tuvo lugar justo antes de la destrucción de Sodoma. Los dos ángeles que estaban visitando a Lot, cuando los hombres de la ciudad rodearon su casa y empezaron a gritar: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19:5. Algunos afirman que la palabra hebrea yadah, que se traduce en la Biblia como conozcamos, quiere decir para que nos familiaricemos. Dicen que el pecado que se intentó cometer aquella noche en esa ciudad no fue homosexualidad, sino una violación de la hospitalidad. Dicen que los hombres ignoraron las antiguas reglas de la hospitalidad, insistiendo en conocer, cuestionando a los visitantes de Lot. Esta afirmación tiene graves problemas. Es fundamental que el contexto inmediato muestra que el significado de la palabra hebrea yadah es claramente sexual, por naturaleza. Solo hay 3 versículos después, la misma palabra se traduce como conocido varón, palabra que usó Lot cuando ofreció a sus hijas vírgenes a los hombres de la ciudad en lugar de los hombres que tenía en su casa. Toda actividad sexual es una violación pecaminosa del diseño de Dios para el hombre y la mujer. Cuarto mito a hacer referencia son las referencias bíblicas que condenan la conducta homosexual en la Biblia y que no se refieren a la homosexualidad que hoy conocemos. Algunas personas especulan que los pasajes bíblicos que indican que la actividad homosexual es pecaminosa se refieren a un tipo completamente distinto de homosexualidad del que se practica hoy. Por ejemplo, sugieren
que Levítico 18:22, el cual dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, solo condena la homosexualidad asociada con prácticas religiosas paganas. En cualquier caso, se argumenta que Pablo no estaba pensando en relaciones homosexuales en las que hay amor y compromiso. Continuamos con el punto número 11, habiendo ya visto en el punto 10 los mitos comunes acerca de la homosexualidad, y estaremos viendo entonces en el punto 11 qué proporciona la homosexualidad. Las personas que están dolidas y enojadas y que se sienten inseguras y fuera de lugar como hombres o fuera de lugar como mujeres, llegan a ver la actividad homosexual como un medio de encontrar alivio, como un medio de encontrar seguridad y como un medio de tomar venganza. Pero una vez gustan de lo que proporciona la homosexualidad, caen en ella y en primer lugar decimos que consideran un alivio. Muchos de los que se involucran en una actividad sexual descubren que la misma es una manera de obtener el amor y la aceptación que no recibieron del padre o de sus compañeros del mismo sexo. Es común que muchos de los que tienen esta lucha se sientan atraídos a miembros del mismo sexo que parecen poseer cualidades que ellos desean y que creen que no tienen. Los hombres obtienen esto principalmente mediante las relaciones sexuales, mientras que las mujeres más lo logran involucrándose emocionalmente. Puesto que este alivio siempre es temporal, tienen que seguir buscando más y más este alivio. De esa forma, la homosexualidad se vuelve una adicción esclavizante. Un hombre comparó su conducta homosexual con una droga y decía así: yo usaba la droga homosexual por la misma razón por la que otros usan drogas químicas. Quería sentirme mejor, quería ser aceptado y otras cosas no me habían dado esta satisfacción. Dijimos que aparte del alivio, la homosexualidad es buscada por proporcionarles seguridad. Muchos hombres temen exhibir la fortaleza de la iniciativa de su masculinidad porque alguien la ridiculizó o la rechazó o la inhibió. Por eso evitan expresarla. Esa es una razón por la que la pasividad caracteriza las relaciones personales de tantos hombres que luchan con la homosexualidad. Las mujeres se inclinan a aborrecer y a temer la ternura receptiva de su feminidad que fue explotada y traicionada. Las relaciones con los hombres exigen niveles impredecibles. En la homosexualidad, las mujeres pueden evitar con seguridad esa forma de ternura al tiempo que se sienten completas. En la actividad homosexual, la gente puede probar lo que es amar y conectar con alguien sin tener que entrar en una relación estrecha de confianza con alguien del mismo sexo, como implicaría una relación heterosexual. Un hombre lo describió así: ir de un hombre a otro es mi manera de sentir alivio sin tener nunca que confiar realmente en un hombre. Aunque es cierto que las relaciones homosexuales femeninas tienden a durar más y a alcanzar niveles de cercanía emocional, ninguna de las dos personas entrega verdaderamente su corazón a la otra, ni el hombre a su compañero, ni la mujer a su compañera. Lo que entrega es su propia capacidad de manipular una relación egoísta, una relación que solo piensa en su propia satisfacción. No solo el alivio, no solo esta seguridad, también es usado como medio de venganza. La gente que se involucra en la homosexualidad tiende a pensar que es una manera poderosa de expresar la rabia que tiene profundamente arraigada, especialmente hacia aquellos
que los han avergonzado y tal vez de muy jóvenes los han abusado y los han defraudado. Vamos a encarar ahora en el punto 12 cuál es la verdadera raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de la homosexualidad? Porque no hay duda alguna de que los que se enredan en esta homosexualidad tienen corazones perturbados, con cicatrices de desilusiones en algunas relaciones, tienen malos entendidos, tienen atentados sexuales, pero por significativas que sean todas estas razones, no representan el problema fundamental de la homosexualidad. Queridos oyentes, la raíz del problema de la homosexualidad es la misma fuente de todo pensamiento o de toda conducta inmoral. Y en los niveles más profundos, las relaciones sexuales están reflejando nuestra exigencia de vivir la vida como nosotros queremos, con egoísmo, incluso cuando estamos convencidos de que nuestros caminos están equivocados. Peleamos para conseguir una autonomía y decididos a ser independientes a toda costa, ignoramos al Dios que nos diseñó para hallar descanso e integridad. La homosexualidad, una de muchas formas de suprimir la verdad sobre aquel que nos creó para que encontráramos la vida en Él. El autor de la vida nos ofrece la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, pero una vida abundante, una vida satisfactoria, una vida que va respondiendo todos los aspectos de la necesidad humana. Todo el mundo nace con la tendencia pecaminosa de ignorar a Dios, de vivir independientes de Él. Antes de que nadie pecara contra nosotros, aún antes de que exhaláramos nuestro primer aliento, nos inclinábamos a ir en esa dirección. He aquí, en maldad, dice el Salmo 51, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, el pecado sí es genético, la homosexualidad se aprende. Y por difícil que sea reconocer la raíz del problema de la homosexualidad, solamente podemos darle un rótulo: es pecado. Es una independencia que no proporciona esperanza alguna de que algo pueda ocurrir. Aunque el Evangelio de Jesucristo nos dice que va a deshacer nuestro doloroso pasado, sí nos ofrece el perdón y la respuesta a toda nuestra necesidad. Esto nos libera para superar las heridas de nuestro corazón y vivir con verdadera pasión, con verdadero significado y conocer el verdadero amor, el que viene del cielo, como dice ahí en Romanos 5:5, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones como fruto de la presencia del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. El punto número 13, para seguir adelante, lo he rotulado: ¿cuál es la solución de este problema? Hemos visto cuál es la raíz del problema, que es nada más que la concupiscencia de la carne, el pecado que mora en nosotros. ¿Y cuál es la solución del problema de la homosexualidad? Bueno, sencillamente es al descubrir que es pecado, al creerle a Dios que nos dice que es pecado, viene el arrepentimiento y por lo tanto el descubrir una vida que puede ir en permanente crecimiento y fruto para gloria de Dios. Es imposible captar en palabras el misterio de que Dios obre en el corazón humano. No obstante, se mencionan las siguientes reflexiones que vamos a considerar juntos. Y en primer lugar, vamos a llamarle una
expectativa, el segundo un depósito de confianza, el tercero un tremendo contraste viendo a Cristo cambiar la historia de dolor y frustración y pecado, y tenemos por último el arrepentimiento que abre la puerta al corazón de Dios. Primero dije expectativa. Nuestro amoroso Dios ofrece el camino al arrepentimiento, recibir su perdón, ser adoptados en su familia. Pero andar por ese camino es un proceso que dura el resto de la vida. Con el tiempo, la persona que ha estado en la práctica de la homosexualidad irá viendo que esta atracción hacia las personas del mismo sexo dejará de ser tan fuerte. El deseo de resistir la fantasía y las conductas homosexuales se irá fortaleciendo porque la persona tendrá algo mucho más significativo por qué vivir y sentir pasión por una vida que reconforta, que va transformando y llenando de esperanza. Dijimos que ha depositado confianza en el Dios que nos propone el glorioso Evangelio. Nada tiene más poder para convertir personas que un encuentro con Dios a través del Evangelio. La extraordinaria historia del Dios que se hizo hombre, que luego sufrió por nuestro pecado y que nosotros tenemos que entender que Él llevó nuestros pecados en su bendito cuerpo, los llevó a la cruz y allí los pagó. El justo pagó la deuda de nosotros los injustos para que Dios pudiera hacer justicia a nuestro favor. Como dice el tan conocido Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, a todos los violadores, los abusadores, los homosexuales. De tal manera amó Dios a este mundo pecador, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te invito a contarle a Cristo tu triste historia de dolor y de frustración y de pecado. Dios debe escuchar tu historia personal. No es que Dios necesita información, sino que la gente que lucha con la homosexualidad tiende a anidar en su corazón ira y duda contra Dios mismo. Muchos están airados porque culpan a Dios de haberlos hecho homosexuales o por haber permitido que se sientan atraídos a personas del mismo sexo. Otros dudan de la bondad infinita de Dios porque no les protegió en un pasado de abuso sexual. A menos que tú enfrentes honestamente tu ira y tu desilusión y todo lo que está anidado en tu corazón, tienes que abrirlo a Dios para rendirte a Él. Contale a Dios la historia. Crea la oportunidad de que ocurra una profunda rendición. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo no lucho más. Porque los que viven luchando con la homosexualidad no son responsables de la presencia de atractivos homosexuales. No tienen la culpa de haber sido rechazados, ridiculizados, explotados sexualmente cuando eran niños. Sin embargo, sí son responsables de haber ignorado a Dios, de haber buscado alivio, seguridad personal en Dios y no en su propia práctica de homosexualidad. Quiero terminar la segunda parte diciéndote que el cuarto y último punto es el arrepentimiento, el practicar lo que es abrir la puerta del corazón a Dios, es de permitir que Él nos examine, que Él escudriñe tu corazón,
que Él te ayude a verte pecador ante su santidad. Este proceso humilde de renunciar a nuestra creencia en un Dios falso y unirnos al corazón y a la mente de aquel Dios que nos hizo para Él. Cuando el mismo Dios obra cambios en nosotros que no podríamos producir por nuestra propia fuerza, los que quieren dejar la vida homosexual a menudo creen que su situación no tiene remedio, pero un corazón abierto al arrepentimiento es aquel que se mantiene esperanzado en el cambio que realmente busca y que solo Dios puede producir en el tiempo en que tú te rindes a Él, le abres tu corazón, le pides perdón, le invitas a tu vida y le transformas en ser tu Salvador personal. Debes tener un encuentro con Dios, un reconocimiento de tu culpabilidad y una aceptación de su perdón, y de esta manera encontrarás la maravillosa solución a la práctica de la homosexualidad. Dios bendiga tu vida y corazón. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube, Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.